enviar posteriormente a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, una vez más estamos acá. Esta semana fue muy especial poderles leer en cada una de sus respuestas. Hay algunas personas aún pendientes de sus respuestas, pero bueno, vamos a comenzar esta noche. Y hubo un tema que tuvimos la semana pasada que fue acerca de la mayordomía del cuerpo, y le pedí a Juanita que por favor me diera otros minuticos para poder complementar y avanzar en ese tema tan importante como lo es la mayordomía del cuerpo. Creo que muchas veces, y quiero hacer este paréntesis antes de entrar a la lección de hoy, muchas veces espiritualizamos algunas cosas y otras o las satanizamos o las secularizamos. Ahora, yo me hago la pregunta, si Dios está en todas partes, si todo es de Dios y para Dios, ¿por qué hacemos la independencia entre lo espiritual y lo natural, por ejemplo? Cuando miramos la Biblia no hace esa dicotomía. La Biblia nos dice algo claro, y es que Dios es Señor ¿de qué? De todo. A Dios nada se le ha salido de control. De hecho, ni el príncipe de este mundo llamado Satanás puede hacer nada sin que Dios se lo permita hacer. Y eso a ratos no lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, eso es tan importante que así como hablamos de nuestra vida espiritual, de nuestro tiempo con Dios, de la vida espiritual, ahora entendamos un poquito y podamos ponernos podamos ponernos en la responsabilidad, porque mayordomía implica administrar, no somos dueños de nada, implica que un día daremos cuentas. Y antes de darle paso a Juanita, quiero que usted se pregunte, en este momento, haga una pregunta muy introspectiva y reflexiva. Si Dios hoy le pidiera cuentas de todo lo que ha puesto en sus manos, ¿qué cree que le diría el Señor? Si hoy Dios, dueño de todas las cosas, le pidiera a usted cuentas de su tiempo, de su familia, de todo lo que hemos hablado aquí en este término, ¿qué le podría usted decir a Dios? Yo creo que yo le diría perdón. Le pediría perdón. Muy bien, Alexandra. Ahora, ojo a esto. Aquí nosotros podemos tener un debate y la misericordia y el perdón caben en el debate. Pero si fuéramos hoy delante del Señor, solo escucharíamos dos cosas. Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O siervo malo y negligente. En lo poco me fuiste infiel. Y dice ahí literal, al lago que arde, al fuego. Y claro, aquí, y valoro ¿qué pasó acá? Se ha cerrado sesión. Bueno, valoro enormemente la valentía de Alexandra al contestar esta pregunta en público. Gracias por tu vulnerabilidad. Pero ojo a esto. Nosotros muchas veces pensamos y actuamos en el esquema de la gracia porque dependemos de la gracia del Señor. Eso no tiene duda. Pero resulta que un día nosotros le tendremos que dar cuentas a Dios. De hecho, esperamos a Jesús nuevamente. Y sin entrar en el campo teológico de la escatología, solo quiero que usted sepa lo siguiente. Cuando Jesús venga por segunda vez, sea mañana, más tarde, el otro año, en 20, en 50, o cuando Dios disponga que Él venga, ya no va a venir como Salvador. Va a venir como juez. Y eso es algo en lo cual muchas veces nosotros como que lo dilatamos en nuestros pensamientos, aún en nuestro corazón, y nos lleva de cierta manera a ser irresponsables o a ver a un Dios bonachón, y Dios no es bonachón, Dios nos ama, Él es bueno para siempre, su misericordia es, pero Él un día nos va a pedir cuentas absolutamente de todo, de todo, de todo. Y es allí cuando tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad tan grande que tenemos todos los aquí presentes. La responsabilidad que tenemos, porque un día
¿Le daremos cuentas a quién? A Dios. Al Dios que conoce la intención más profunda del corazón. Así que esta pregunta no solamente es una pregunta para el día de hoy, sino que sea una pregunta en la cual podamos cada uno de los que estamos acá meditar, pensar, reflexionar y ante todo llevar al plano de la oración para que en Dios podamos nosotros ser un poco más claros con las respuestas que en algún momento demos a Dios. Entonces, eso es algo que quería dejar en sus mentes, en sus corazones en esta noche. No, aquí alguien, ¿por qué mi WhatsApp está grave? No puedo abrirlo. Bueno, vamos a seguir adelante entonces en este momento y voy a darle paso a Juanita Bernal para que Juanita nos comparta y termine de complementar lo que inició enseñándonos hace 8 días. Hola Iglesia, muy buenas noches. De verdad es un privilegio poder estar aquí con ustedes. ¿Cuál es mi lista? Ya puedes compartir, ok. Bueno, pensé mucho realmente en qué hablarles. Después de todos los semestres, como que escoger temas importantes es bien complejo. Entonces, hace 8 días les hablé de una base bíblica, pero hoy también quiero darles razones científicas para que ustedes entiendan por qué es bueno cambiar sus hábitos a hábitos saludables. Entonces, bueno, quiero iniciar. Ay, ¿dónde está el curso? Con lo que vimos hace 8 días. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener hábitos saludables? ¿Se acuerdan? Les di como varias razones, entonces quisieran que algunos de ustedes participaran y me dijeran las que ustedes se acuerdan. Porque es importante que nosotros tengamos hábitos saludables. ¿Sí? ¿Por qué más? Porque somos ¿Se el acuerdan centro. que les di varias razones? Somos templo del Espíritu Santo, como tal, pues debemos cuidar nuestro cuerpo. Sí. ¿Cuál otra? ¿Se Porque acuerdan? aplicamos dominio propio. Sí. ¿Cuál otra se Porque acuerdan? es ¿No un creen regalo de ustedes? Dios y hay que cuidar lo que el Señor nos da. Sí, muy bien. ¿Qué otra cosa se acuerdan por ahí? Porque Jesús también lo Tenemos hacía. que rendir cuenta. Muy bien. Esa es, creo que hice mucho énfasis y es que Jesús también lo hacía. Entonces, estas son algunas de las que habíamos hablado y las traje para que no se les olvide. Una es que, pues, el tema del seminario es porque somos mayordomos, porque este cuerpo no es mío, sino es un regalo que Dios me dio y un día hoy, como decía el pastor, a rendir cuentas sobre él. También porque somos luz y sal y escucho a un pastor que es entrenador físico que él decía que nosotros debemos presentar una propuesta bíblica de lo que es la mayordomía corporal. La industria y el mundo ha tergiversado tanto esto de los hábitos saludables, del ejercicio, de la estética, del peso, y nosotros como cristianos, así como presentamos una idea bíblica de lo que es la familia, de lo que son las finanzas, de tantas cosas, nosotros como cristianos creo que tenemos el deber de presentar una idea bíblica de cómo debe ser el manejo en el cuerpo, en los hábitos saludables y todo esto. También porque servimos por medio de nuestro cuerpo, si tenemos un cuerpo enfermo, cómo vamos a servirle a nuestra familia, a Dios, a la iglesia, porque eso también implica disciplina. Creo que todo esto de mayordomía, mucho es disciplina, dominio propio, porque también esto no es para nosotros, sino es para extender la gloria de Dios y pues para su nombre. Entonces, hoy quise traerles por edades, hasta inclusive cosas antes de la concepción, cómo es de importante. Creo que cuando uno va al nutricionista o a algunos profesionales de la salud, uno se sabe el sermón de qué comer y qué no comer, pero muchas veces nosotros como profesionales de salud hemos cerrado en explicarle al paciente por qué. Y hoy quisiera presentarles el por qué. Sé que hace 8 días les di algunas recomendaciones, hoy les traje algunas poquitas, pero quiero que entiendan el valor de los hábitos saludables, inclusive antes de la concepción de un niño.
No sé si alguna vez leyeron el libro de Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, que exponía un montón de cosas de teología porque Cristo fue real y la es real. Así voy a hacer yo, pero con la nutrición, más o menos así. Una evidencia que exige que un cristiano pueda tener hábitos saludables. Entonces, quiero mostrarles, cuando yo empecé a estudiar nutrición, nunca creí que la nutrición pudiera llegar a tal punto. Y ahora la ciencia ha descubierto que los nutrientes pueden tener una interacción con los genes y los genes con los nutrientes. Y se está estudiando inclusive cómo mi dieta puede cambiar cosas de los genes y cómo la dieta puede interactuar con ellos. Una es la nutrigenética y la nutrigenómica. Imagínense ustedes tal grado que tienen los alimentos y los alimentos saludables que pueden inclusive cómo interactuar y modular los genes. O sea, para mí esto cuando lo estudié es increíble el poder que tiene. Una que es la nutrigenética, que lo que estudia la dieta y cómo lo asimilan los genes, y la nutrigenómica, que es cómo los nutrientes interaccionan y modulan los genes. O sea, desde ahí creo que tenemos un punto importantísimo que ha estudiado la ciencia. Antes de la concepción, esto es un artículo de una página de SEAN, hoy les traje varios artículos, se ha estudiado que aún la obesidad, que la obesidad es muchas veces consecuencia, la mayoría de veces, de hábitos que no son saludables, está afectando la fertilidad tanto masculina como femenina. Imagínense en todo lo que pasa, acá esto es algo súper bioquímico, que aún se afecta el ADN para afectar la fertilidad de una persona. Imagínense desde antes de la concepción, nosotros estamos teniendo problemas con nuestra mayordomía corporal bíblica. No, aquí traje la de los hombres, pero también en mujeres. En el embarazo, quería mostrarles, sabemos como mujeres que es súper importante los hábitos saludables en el embarazo, como la suplementación con hierro, ácido fólico, calcio, vitamina D, pero la alimentación juega un papel súper importante y es como una herencia nutricional que le vamos a dar a nuestros hijos, que más adelante les voy a mostrar. La alimentación y los hábitos saludables tienen tal importancia y valor que aún afecta la composición de la leche materna. Yo soy una defensora de la lactancia materna y aún la alimentación de una mujer en el embarazo y durante ya en su etapa de criar a su bebecito cambia la composición de la leche materna por lo que come. Si no come suficientes ácidos grasos que son buenos, va a disminuir la leche materna en esos ácidos grasos saludables. Y en fin de componentes se empiezan a afectar porque una mujer no consume una alimentación adecuada. Imagínense que como mujeres nosotras les estamos dando a nuestros hijos que un bebecito depende totalmente de nosotras en esa leche. Yo creo como nutricionista y cristiana que nosotros somos ejemplo a nuestros hijos en mayordomía corporal bíblica. Y si nosotros no somos ejemplo, va a ser muy difícil. ¿Y qué le estoy dando yo? Si como mayordoma en mi cuerpo, si se dice así, no tengo unos buenos hábitos saludables, ¿qué le estoy dando aún en la leche a mi bebé? También les traje esta, que es algo que es increíble. Barker estudió, esta es una teoría de la programación fetal. Barker estudió niños que nacieron después de la Primera Guerra Mundial y después de hambrunas y periodos muy difíciles. Y él vio cómo una mujer en el periodo de gestación puede marcar la genética de un niño en su gestación. Si hay una sobreoferta o un déficit de nutrientes en el embarazo, esto va, como les muestro acá, tener cambios en sus genes. Puede tener un bajo peso al nacer, puede tener un alto peso al nacer, y todo esto va a influenciar en que el adulto pueda tener a largo plazo enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes y en fin de situaciones. Entonces imagínense nosotros como mujeres la responsabilidad que nosotros tenemos, que aún lo que nosotros comamos va a impactar a nuestro bebé y le va a marcar la genética para toda su vida. La lactancia, como yo les dije que era una defensora de la lactancia materna, les traje la importancia de la lactancia. Entonces, la lactancia no es solo buena para la mamá, sino para el bebé. Entonces, aquí les traje que tantas cosas que pueden pasar. Una es la disminución de todas estas enfermedades
que nosotras disminuimos por darle leche materna al bebé, no leche tal. También nosotros pasamos defensas y la leche materna es tan increíble, o sea, Dios, cada vez que yo estudio el cuerpo humano, puedo ver la grandeza del que lo creó. Y cada vez que el bebé va creciendo, la composición de la leche materna va cambiando según la necesidad del bebé. O sea, es tan sabia la leche que cuando el bebé se empieza a lactar, tiene más líquido y más carbohidratos. Y al final tiene más lípidos para que el bebé pueda sentir mayor saciedad. O sea, no le va a dar una leche de tal. Entonces, la lactancia no solo sirve al bebé por el apego, crecimiento, disminución de enfermedades, sino que a la mamá también le beneficia. Si no quiere disminuir de peso, lacte al bebé. Las profes de materno explicaban, se necesitan más calorías para lactar al bebé que para el embarazo. Imagínense todo lo que sucede en la lactancia. La mamá también disminuye el riesgo de cáncer de ovario, de mama, el útero se vuelve a su lugar, fomenta el vínculo y apego con el bebé, en sinfín de la lactancia materna. Y bueno, ahorita ya pasando a la niñez, ya cuando el niño está más grande, ¿qué creen que están comiendo nuestros niños normalmente? ¿Ustedes creen que nosotros hemos sido buenos ejemplos de mayordomía en nuestros hijos o creen que la hemos embarrado? ¿Qué creen ustedes? Que la hemos embarrado. Que la hemos embarrado. Normalmente en una lonchera, un niño que come. Las mamás que empacaron lonchera durante años. O las que son Por lo general, abuelas. tías, porque uno no se le ocurre que es saludable, les guste y que poner en la lonchera. Sí, eso es algo muy común. Todas las mamás nos dicen eso en consulta, que no saben qué habla al niño que le guste y no se les ocurren a veces muchas ideas. Hace 8 días les hablé del azúcar, que es bien complejo en los niños, y sí, como hacía Giovanni y Adriana, estamos mal. En enseñarle a los niños a quitarle el azúcar, que hace 8 días lo dije supremamente corriente. Yo me he puesto a analizar hasta inclusive las loncheras que le dan a los niños en la iglesia mientras ellos están allá, y esto es lo normal que le dan a los niños. Galletas azucaradas, hasta la pone malta, que dicen, bueno, pero no es buena, juguitos de caja, submarinos, bueno, con qué es, gomitas, sucaritas, cereales, compotas que ahora vienen en un tarro así súper estilizado. Bueno, esto es casi que el sondeo, y aun cuando yo roté hasta los colegios más humildes, en Suacha le daban esto a los niños, y en los colegios aún más caros le siguen dando esto mismo a los niños. Quería mostrarles una lonchera normal de un niño, y escogí un alimento que es la ponimalta. Quiero, ya hace 8 días les decía que tenemos que ser conscientes de qué estamos comiendo, y a veces la industria nos engaña con muchísimas cosas, y es importante que ustedes aprendan a leer qué se están comiendo. Sé que a veces la información nutricional es muy densa, y a veces está en inglés, que no debería ser. Entonces aquí les traje algo de una información nutricional de una ponimalta. El envase viene por como 6 porciones, y nos muestra la información de una porción. Entonces, uno compra la botella grande de ponimalta y uno ve que dice, solo tiene 23 gramos, y 23 gramos salen 6 vasos, 23 lo dividen en 6. No, realmente esta información es por un vaso. O sea que cada vaso de ponimalta, más o menos mediano, un vaso normal, le está aportando a un niño 23 gramos de azúcar al día. Realmente este producto, aunque mucha gente lo dice, hasta las abuelas, todo, que eso es súper bueno, el 92% total de calorías casi que son de azúcar. O sea, la ponimalta no es un buen producto que le podamos dar a un niño. Si le damos la ponimalta y un ponqué submarino, esta es una radiografía a los profesionales de la salud, nos gustan las radiografías de un submarino. Entonces, aparte que esto tiene un montón de calorías, tiene aditivos y genera un problema, una enfermedad que se llama colitis,
y aparte tiene otro aditivo que causa síndrome metabólico, inflamación, obesidad, en fin de cosas. Entonces, a veces la industria nos engaña y entre tanto ingrediente nosotros no sabemos de qué comemos, pero la verdad es un engaño. Y está la información nutricional. Miren esto, ella nos da la información nutricional por un ponqué, que pesa 30 gramos, esto es chiquito, pero un niño no se come un ponqué, un niño se come los 2 ponqués. Entonces, esta información nutricional uno la tendrá que dividir, multiplicar por 2, que es como un engaño de la industria. Entonces, sumemos a las personas que les gusta hacer cuentas de matemáticas. Entonces, una porción supuestamente de polimalta tiene 23 gramos de azúcar. Y nosotros los nutricionistas hacemos conversiones. 1 gramo de carbohidratos de azúcar nos va a aportar 4 kilocalorías. Entonces, si multiplicamos los gramos de azúcar por esto, nos van a dar 92 kilocalorías. Y si nos comemos un ponqué, o sea, inclusive yo le bajé aquí, como si el niño solo se comiera un ponqué, que en realidad se come los 2, le va a aportar 12 gramos de azúcar, que en realidad se come 24, y solo un ponqué le da 48 kilocalorías de azúcar. La OMS dice que el consumo de azúcares debe ser menor al 10% de la ingesta total de niños. Si tenemos un niño de 3 años que le damos estas onces de ponimalta y de submarinos, imagínense que le va a dar 140 kilocalorías. Y eso en un descanso. Digamos, los sobrinos de mi esposo tienen 2 descansos. Imagínense, si le damos 2 ponimaltas y 2 ponques, multipliquen esas kilocalorías. Y si un niño necesita 1000 calorías, ya le estamos pasando el 10% de lo que necesitaría comer de calorías en azúcar. O sea, no más en un descanso con unas onces poquitas, porque a esto casi le agregan no gomitas, o si el niño se come una empanada, o si el niño se come un bonbón, o si en la tarde se come un helado. Vayan sumando, imagínense toda la cantidad de calorías de azúcar que el niño se está comiendo. Creo que no hemos sido un buen ejemplo de mayordomía con nuestros niños. ¿Y por qué nosotros como profesionales de la salud molestamos tanto con lo del azúcar? El azúcar genera muchísimas acciones en el cuerpo, pero al final este exceso de azúcar se va a convertir en grasa. Entonces, por eso es que decimos que un alto consumo de azúcar va a desencadenar un niño con obesidad. Aparte que el azúcar sí realmente genera adicción, por aquí creo que se los tenías, después de 45 minutos de que uno se toma una bebida azucarada, se eleva el nivel de dopamina. Es como una sustancia placentera. Entonces, mira, que el azúcar elimina el calcio, el zinc. Imagínense que estos son nutrientes indispensables para el niño, para que crezca, para que desarrolle bien su sistema inmune. Se liberan grandes cantidades de insulina. El hígado tiene que trabajar un montón para bajar esas cantidades de insulina. O sea, el cuerpo con un montón de azúcar se enloquece. Entonces, es por eso es que nosotros trabajamos tanto porque se reduzca el consumo del azúcar, porque al final va a llegar esto a una obesidad y a una diabetes, es como una cadena. Un alto consumo de azúcar va a hacer que el niño o la persona que esté en obesidad, la obesidad va a traer que la barriguita crezca. Cuando la barriguita crece va a haber un problema al procesar la insulina, es la que baja el nivel de glucosa en sangre, y eso va a acarrear diabetes. Después la diabetes se daña en los riñones, un montón de cosas pueden pasar, nomás con no comer hábitos, con no tener hábitos saludables. Ya en la adultez, bueno, sirve para todas las edades, les traje estas que sí son recomendaciones en carnes, leguminosas y cereales. Yo sí defiendo el consumo de carnes. Sé que algunas personas tienen problemas con lo de las carnes rojas y algunas tienen un régimen alimentario vegetariano, pero la carne en sí es una proteína que nosotros la denominamos de alto valor biológico. Cuando uno mira la proteína es como mirar un edificio y los edificios tienen ladrillos. Aquí que mi esposo es ingeniero, un edificio tiene un montón de ladrillitos. Entonces, uno cómo mira o evalúa que la proteína es buena por cómo son esos ladrillitos. Los ladrillitos de las proteínas son aminoácidos. Entonces, para uno evaluar qué tan buena es una proteína, uno mira esos aminoácidos. Y las carnes tienen un buen perfil de aminoácidos. También las carnes tienen vitamina B12, también
tienen grasa, que pues nos recomendaría comer cortes de carne magras. Las carnes también nos aportan hierro M. El hierro M es el que mejor se va a absorber en el cuerpo. Las verduras vegetales de hojas verdes tienen hierro, pero es hierro no M. Ese hierro sí se absorbe, pero no se absorbe de la misma capacidad como el hierro M. Y bueno, al fin, que les había dicho también hace 8 días, el no consumo de embutidos que tienen un montón de grasas, un montón de sal, y pues no deberíamos consumir menos. Una persona, digamos, que es hipertensa o está luchando con la obesidad, pues no debería consumir embutidos. Las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, todas estas leguminosas nos aportan también proteína. Si hay una persona que es vegetariana, se puede reemplazar el consumo de carnes por leguminosas, aunque la carne siempre va a superar el porcentaje de proteína, nos aportan también un porcentaje de carbohidratos y de tiamina, que es una vitamina. Las leguminosas, como no tienen tan buenos ladrillitos aminoácidos, lo que uno hace es complementarla con otros alimentos que sí tienen esos ladrillos buenos para formar, digamos, una buena proteína. Entonces, ¿cómo uno debería comer frijoles? Entonces, frijoles con huevo, frijoles con arroz y carne. El arroz es un cereal. Frijoles con huevo y arroz, o frijoles solo con huevo. Todas estas combinaciones van a hacer que los frijoles, que es la leguminosa, complementen esos aminoácidos que tal vez al frijol le falta, los va a complementar con estos alimentos. Y lo otro son cereales. Hace 8 días les dije de la fibra y de lo importante que es consumir cereales integrales. Sé que a veces para la palatabilidad no es tan chévere algo integral, que es duro, que es seco, pero es muy importante. Se ha estudiado que el consumo, digamos, de avena, de centeno, todo lo que les decía hace 8 días, ayuda en el control de la obesidad, que se estabilicen los picos de insulina. O sea, si alguien tiene diabetes, debería consumir integrales, cereales integrales. Y tampoco, también les decía hace 8 días, como no satanicemos los cereales. Ahorita hay un montón de Instagram, no sé cómo se dicen, y youtubers que dicen que las frutas son malas, que los cereales son malos. No es cierto. Lo que les decía, si una persona normal, vamos a calcular una dieta, nosotros le damos entre el 50 y el 65% de sus calorías tienen que ser carbohidratos en una persona normal, ¿no? Ya cambia si tiene otras enfermedades. Pero una persona saludable va a cambiar. Carlos y Andrea levantaron la mano. Sí, yo tengo una consulta, ya que estás hablando de los integrales. Cuando se habla del pan integral, ¿es igual de dañino que el pan normalito? No, el pan, digamos, uno no debería comer pan, digamos, de la panadería normal, porque aparte de que tiene mucha grasa, pues tiene un montón de azúcar también y más cosas. El pan realmente integral, pues sí, es bueno, sí tiene el pan integral, ¿sí? O sea, sí realmente es pan integral. Si uno va, digamos, al de Uno o al Lara y ve esos panes integrales, uno llega y los espicha. O sea, eso no es un pan integral. Como me explicaban las nutricionistas de un hospital, que un pan integral es duro, no se puede aplastar, porque es integral, que tiene linaza, chía, ¿qué más les he dicho? O sea, un centeno, un montón de cosas, de cereales que les echan al pan. Sí es una opción viable el consumo de pan integral, pero que sea realmente pan integral. Yo he visto a veces en los supermercados que a veces no es realmente pan integral, pero sí, eso sería una opción, desde que sí sea integral. Vale, gracias. Hay que leer las etiquetas, entonces por eso les decía qué es lo que realmente tiene el pan. Y por qué les molestamos también tanto con la obesidad. La obesidad es una enfermedad. Ahorita también se ha levantado gente que dice que hay que aceptar nuestro cuerpo, está en una obesidad terrible, y ahorita hay un montón de gente que ofende a los profesionales de la salud cuando les decimos está en obesidad y necesita un tratamiento. La obesidad no es solo un exceso de masa grasa, sino que genera un montón de cascadas bioquímicas, aumenta la respuesta inmunitaria, y la obesidad, cuando uno la ve desde el punto de vista bioquímico o fisiológico, es un proceso de inflamación. Una persona en obesidad es una persona que tiene una inflamación. Y esto, a pesar de todas las cosas bioquímicas,
genera resistencia a la insulina, que la insulina no cumple su función normal, que es disminuir el nivel de glucosa en sangre. Cuando uno come, se eleva el nivel de glucosa en sangre, y lo que hace la insulina es ponerlo en un nivel normal. Cuando estamos en obesidad, la insulina empieza a fallar. Hay una resistencia a que la insulina funcione normalmente. Y bueno, ya también les dije enfermedades cardíacas y todo eso. Entonces a veces uno le dice, no coma esto porque va a tener al final obesidad, pero uno no le enseñan por qué. Pero realmente la obesidad es un desorden también bioquímico y es una inflamación del cuerpo, con inclusive la respuesta inmunitaria. Es un montón de señales bioquímicas que se afectan por la obesidad. Y también les traje algo para finalizar del adulto mayor. La nutrición y la actividad física y todos estos hábitos saludables en el adulto mayor es muy, muy importante. Casi siempre que uno va a una consulta encuentra a un adulto mayor en desnutrición o con unos hábitos muy, muy malos. Un adulto mayor debería, si se puede, o fraccionar su alimento. Bueno, ellos tienen cambios que por sus dientes, si ya no pueden comer más, a veces tenemos que cambiarle la textura a los alimentos, pero ellos necesitan una nutrición adecuada. Sí, ellos necesitan, digamos, comer aceites vegetales, que les decía hace 8 días que no era recomendable las mezclas de vegetales, sino solo de algún vegetal. Algunos necesitan suplementación de calcio. Es importante el consumo de fibra, lo que les decía antes, que también el adulto esté hidratado, excepto si tiene una restricción en un problema cardíaco, renal o alguna enfermedad especial. Pero es importante que nosotros le paremos bolas, como dice la frase, a la nutrición del adulto mayor. Muchas cosas se pueden evitar con un adulto mayor nutricionalmente pues, sano. Y les traje otra, no solo hablar de la alimentación, sino del ejercicio. Este es un corte de la pierna de una persona ya anciana y de una persona anciana y de una persona joven. Cuando una persona ya se está volviendo anciana, aumenta la masa grasa. Entonces la persona tiene una disminución de su músculo. Si el adulto mayor no hace ejercicio y acostumbra a hacer ejercicio desde antes, inclusive la edad de nosotros, va a presentar algo que se llama sarcopenia. Que la sarcopenia es una enfermedad donde se disminuye la masa muscular y por ende pues se va a disminuir la fuerza de la persona o va a volver un adulto mayor dependiente en todas sus actividades. Y o sea, tras de que el adulto mayor tiene un cambio fisiológico en su grasa y su masa muscular, si no hace ejercicio se va a empeorar y si no tiene una alimentación adecuada, peor. Si queremos abuelitos, adultos mayores sanos, tenemos que colocarle y tenerle cuidado en su nutrición y en su parte de ejercicio. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita. De verdad que es un tema pero muy relevante, muy importante, y con el cual la semana pasada hablábamos de 2 textos bíblicos y uno decía que somos templos del Espíritu Santo. Y por otro lado, dice la Escritura que cuando nosotros mismos destruimos el templo del Espíritu Santo también seremos juzgados por Dios. Aquí hay una mano levantada. Rigo Ramírez levantó la mano. Rigo, ¿puede abrir su micrófono, porfa? Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, Juanita. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Oye, Juanita, digamos, ¿con qué presupuesto se puede hacer un almuerzo bueno? Buena O sea, pregunta. Sí, eso es algo que es un mito. Uno a veces cree que comer saludable es gastar mucha plata. Sí se necesita un presupuesto, más que todo está caro. O sea, no sabría qué presupuesto decirte. O sea, yo hago mercado con mi esposo, pero no sabría qué presupuesto decirte. Pero yo me he puesto a analizar que nosotros tampoco somos buenos mayordomos de nuestra alimentación, porque nuestras finanzas, la alimentación saludable no es una prioridad. O
Si ustedes se dan cuenta, nosotros gastamos mucho, bueno, nosotros no, no sé, dinero en cine, en plataformas, Netflix, en un fin de cosas, en salidas, tantas cosas que si ustedes se ponen a sumar, da un montón de dinero, que es dinero que no va a aportar nada y es dinero que le serviría a comprar más alimentos saludables. Si uno a veces va a gastar más, un alimento que nosotros hemos cambiado que sea más caro. Se me olvida algo que compramos. La leche es más cara que la Coca-Cola. A mí me hace eso, como me parece el colmo que la leche sea más cara que la Coca-Cola y cierto. No te sabría decir un presupuesto, pero pues un almuerzo incluye un alimento proteico, su buena porción de verduras, los carbohidratos. Digamos que con eso ya se haría un almuerzo. No sabría que Otra, otra cosa es que es más barato comprar, por ejemplo, arroz, papa, que comprar vegetales que nos llenen. Sí, llena más la papa y el arroz que un tienen vegetal. las dos caras de la moneda. Pero sí, Ta- no sabría decirte un presupuesto, pero siento también que nosotros despilfarramos dinero en otras cosas que se podían destinar a una alimentación saludable que pues a ocasiones es costosa, pero ahí uno puede comer bien sin tanto presupuesto. Pero se ahorra lo del médico. Si come bien. Exacto, uno a veces, y es triste porque nuestro país invierte más en curar que en prevenir. Si nosotros le metiéramos más la ficha a prevenir, no gastaríamos tanto dinero en curar. Muy bien, Juanita, gracias, Rigo. Muy importante la pregunta, pero lo que dice Juanita es cierto, ¿no? Muchas veces invertimos mucha plata en diversión, en distracción, bueno, en tantas cosas que gastamos muchas veces la plata y no priorizamos de verdad la sana alimentación. Gracias, Rigo, gracias, Juanita. Yuseli Montoya levantó la mano. Yuseli, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, muy buenas noches para todos. Bueno, escuchando a Juanita, en realidad, pues desafortunadamente invertimos a veces en cosas que pues no nos están trayendo bienestar, ¿no? Esto es bienestar. Yo quería hacerte una pregunta con relación al tema del arroz. Yo te escuchaba que el arroz es un cereal, ¿cierto? Pero pues también he escuchado que el arroz es un carbohidrato, bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque pues no la conozco. Y la segunda es si es verdad que al ser un carbohidrato, digamos, no trae mucho beneficio a nuestro cuerpo, sino que más bien se convierte en azúcar. Eso he escuchado, es lo que yo he escuchado, no tengo ni idea del tema y pues quería preguntarte, esa era una pregunta. La otra pregunta está relacionada con los jugos. He escuchado que digamos que cuando uno hace el jugo, pues que en realidad es tomar como mucho azúcar porque se vuelve la fructuosa, bueno, no, ni siquiera sé bien el término, que de cierto es que si es mejor tomar entonces, digamos, o comer la fruta solita y en realidad pues no tomar jugo. Esas serían como mis dos preguntas. Y bueno, tengo una tercera con relación al tema de pues en mi caso particular tengo colon irritable, sí, ya pues soy diagnosticada precisamente por eso, pues trato también como de cuidarme mucho en la dieta, hay momentos que me excedo como todos, pero con relación a los granos, pues yo no puedo comer quizás el tema del frijol, de la lenteja, del garbanzo, porque pues me caen muy mal. ¿Cómo se pudiese reemplazar? Esas son mis tres preguntas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por escucharme. El arroz, bueno, la primera pregunta, el arroz sí es un cereal, hasta donde la memoria me alcanza. Esto lo vi como en segundo semestre de la carrera. Y los cereales se caracterizan porque su composición es mayormente carbohidratos. Como les decía, no hay que satanizar los carbohidratos porque los carbohidratos nos dan una fuente de energía. Si uno come el carbohidrato necesario, pues va a estar bien su cuerpo. Pero si el carbohidrato se va a azúcar. Digamos, la papa, que también es alto en almidón, que el almidón es un carbohidrato, el almidón lo que tiene en su forma más chiquitica, el almidón se conforma de azúcar. Entonces, cuando el cuerpo metaboliza y vuelve chiquito eso, pues va a tener azúcar. Entonces, sí, muchas veces eso se vuelve en glucosa, pero si uno come lo necesario,
pues va a estar bien. O sea, como les decía, nosotros cuando planeamos una dieta en una persona saludable, entre el 50 y el 65% de su ingesta de calorías es por carbohidratos. Inclusive las grasas son como el 20 al 30 y algo, y la proteína es como 14 algunas veces, y hay diferentes. Imagínense, nosotros inclusive comemos más carbohidratos. La otra pregunta, el jugo, es algo que nos preguntan también mucho. Cuando uno licúa una fruta, primero le quita la fibra, que es indispensable, toda esa fibra, y la cuela atrás del lecho. Entonces toda esa fibra se pierde, que les dije que la fibra era muy buena, y aparte de licuarlo, pues uno le agrega azúcar. Entonces ese también es como el punto triste del jugo. Uno se puede tomar un jugo, sí, pero la cosa es qué tanto azúcar le estoy echando, y si yo, digamos, soy una persona diabética, a los diabéticos sí les restringimos el jugo. Hasta nos preguntan en niños, ¿un niño puede tomar jugo? Sí, pero ¿cuánta azúcar le estoy dando? Y si es mejor que él se coma la fruta. Cuando uno licúa la fruta, si se exponen esos carbohidratos, todas esas azúcares, más fácil. Cuando uno se la come sin licuarla sólida, pues ese azúcar va a pasar a sangre más despacio. Si uno la licúa, va la sangre, toda esa glucosa del jugo va a pasar más rápido. Entonces esos picos de glucosa pues también no son muy buenos, y en personas diabéticas pues sería complejo. El colon irritable es una patología muy compleja. Sí es cierto, y hay que individualizar cada dieta. Las leguminosas pues son una fuente vegetal de proteína. Si a ti te caen mal, pues hay que suspenderlas, pero como les dije, la mayor proteína, o sea, la proteína más buena está en las carnes. Entonces tú podías comer carne en lugar de la leguminosa, que es lo que pues es el aporte. Solo que a veces los regímenes alimenticios vegetarianos, veganos, pues cambian la carne por las leguminosas, pero pues uno podría comer carne. No sé si respondí tus preguntas. Sí, sí, muchas gracias. Muy amable. Igual ténganme paciencia, falta un montón de tema y apenas salí del horno de la universidad. Tienes el micro apagado, Paz. Tienes el micro apagado. Muchas gracias, Yuseli, por su pregunta, y Juanita por la respuesta. Y bueno, creo que Rigo levantó nuevamente la mano. ¿Cuántos gramos? Digamos que aquí estamos en promedio entre los 20 y los 25 años, todos. ¿Cuántos, Amén, Juanita, Rigo, amén. nosotros, los que estamos aquí en esta reunión, en una cena que tenga carne, ¿cuántos gramos de carne deberíamos comer? O en un almuerzo. No sé, Rigo, o sea, sé cómo sacar la respuesta, si quieres te la traigo al final, porque nosotros nos quedamos por algo que se llama la RIEN. La RIEN son las recomendaciones que dice cuánta proteína yo le tengo que dar a cada persona. Entonces, si quieres, te tengo la respuesta al final, porque uno calcula la proteína por edades, y acá hay muchos rangos de edades. Entonces, si quieres, te tengo la pregunta al final. Entre los 20 y los 25. Entre los 20 y los 25. Y hay que diferenciar que la proteína también varía en enfermedad. Digamos, la enfermedad renal tiene un cambio en el nivel de proteína. No es lo mismo darle un porcentaje de proteína a un paciente que tenga hemodiálisis o diálisis, a un paciente que apenas esté iniciando la enfermedad renal. O sea, ya nomás de eso ahí nos cambia todo. Si quieres, te tengo la respuesta al final mientras saco mis cálculos, porque no recuerdo el valor exacto. Igual Rigo me quería corchar. No, Juanita, para nada. Bueno, gracias. Muchas gracias. Creo que es un tema muy importante. Mi hermana Eligia está levantando la mano. Por favor, abra su micrófono. Sí, yo quiero preguntar, de acuerdo a lo de los cereales, ¿qué tan cierto es que si, por ejemplo, uno el frijol, la lenteja, el garbanzo, cuando uno tiene colon irritable, los deja en agua y al cocinarlos le quita la cáscara, es más saludable para el colon? Si es verdad eso o no.
Sí, esa también es una pregunta con las leguminosas. Uno deja las leguminosas en agua para que se ablande, pero en ese proceso de ablandarse, cuando el frijol, digamos, está en agua, él sí pierde como unos nutrientes y unas sustancias que hacen que la persona se sienta inflamada, que puedan haber flatos y un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que uno hace para disminuir eso al comer leguminosas es dejarlos, digamos, los frijoles en agua, pero botar esa agua. O sea, uno no debe consumir las leguminosas con el agua en la que dejó en remo. Entonces, si uno quiere evitar sentirse pesado y lleno y con gases, pues uno le dice flatos, uno lo remoja, pero uno bota esa agua. En esa agua salen varias sustancias que hacen que la persona se inflame y eso. Y sí, las leguminosas son a veces un tema complejo en el colon irritable, como lo decía Yuseli. Pero perdón, pero al botar el agua y al quitarle la cáscara no pierde los nutrientes, solo que lleva lo que necesita el cuerpo. Sí, digamos que sí se alcanzan a perder algunos nutrientes, pero pues ahí digamos que uno compensa. O sea, siempre las profesoras de alimentos me decían remójelos y nunca los cocine con esa agua para disminuir que el paciente se sienta pesado. También, aparte de que salgan todos esos nutrientes que nos hacen mal, pues van a salir algunos nutrientes buenos. Y pues quitarle la cáscara, pues digamos que también va a perder un poco de fibra y eso, pero pues también es de acuerdo a la condición del paciente. Entonces, unas por otras, hago que no se inflame y no tenga gases y pesadez, pero también se van a perder algunos nutrientes. Pero siempre la clave es botar el agua con la que uno los deja en remojo. ¿Y qué tan bueno es comer semillas? Es muy bueno. También depende de la aceptación del paciente. Hay pacientes que les caen mal, pero los que yo he visto sí es bueno el consumo de fibras. Eso también es muy de la dieta a veces vegetariana o vegana. Nosotros casi no estamos acostumbrados a comer semillas, pero digamos, no sé, ahora sacan hasta la auyama, todo eso, se han sacado recetas muy interesantes. Nosotros, digamos, aquí le echamos a las arepas que hacemos normal, le echamos chía, linaza, le echamos así cosas para que la arepa tenga como un valor nutricional y las semillas sí tienen un aporte, creo que de ácidos grasos buenos. Creo que sí, pero si no, si me corchan, perdón. Pero sí es bueno. Bueno, Ligia, muchas gracias por su pregunta. Juanita, muchas gracias. El que no preguntó, tuki tuki. Después de la clase, Juanita cobra 200.000 por consulta. No, mentiras. Cualquier cosa que ustedes puedan tener, digamos, acceso a esta información, creo que Juanita está muy dispuesta a podernos ayudar, a podernos consultar y gracias de verdad por este conocimiento tan oportuno. Y vuelvo al principio de la reunión. Muchas veces, y quiero complementar lo que está terminando de decir Juanita con las respuestas que ustedes compartieron en el chat durante la semana. Y muchas veces hacemos de lo espiritual algo ultra espiritual y después lo demás lo desencajamos. Y lo que Dios quiere con cada uno de nosotros es un crecimiento integral. Así como es de espiritual, orar, leer la palabra de Dios, ser fieles a Dios, ser fieles a nuestro entorno, es igual de importante cuidar nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo y todo lo que entra y todo lo que sale. ¿Por qué digo esto? Porque venimos de una cultura religiosa donde apartamos lo espiritual de lo secular y es allí donde muchas veces tenemos el problema de ser infructuosos en nuestro estilo de vida. Dios es un Dios que está en todas partes, está en todo, y así como es de espiritual, cuidar nuestra vida devocional, cuidar nuestro altar familiar, cuidar nuestro tiempo, es igual de espiritual cuidar nuestro cuerpo. La mayoría de las enfermedades que hoy tenemos, cada uno de los que quizás estamos acá y de los que no están acá, muchas veces son descuidos. Ahora alguien decía algo y es el tema del presupuesto, ¿no? Muchas veces no priorizamos nuestro cuidado, sino priorizamos otras cosas. Ropa de marca, viajes, en fin, muchas otras cosas que son parte de, pero que no son igual de importantes para el cuidado de nuestra vida, ¿no? Y por eso es que es tan importante, tan espiritual, que miremos nuestras 7 áreas de manera integral.
desde una perspectiva correcta, bíblica, científica y coherente. Cuando yo revisaba las preguntas y leí las preguntas de los juiciosos que hicieron la tarea, me di cuenta de algunas cosas que quisiera dejar aquí como en un proceso de claridad. Yo no sé cuántos de los aquí, de los hermanos que llevan años en la iglesia, ¿por qué creen ustedes que hacemos el culto dominical como lo hacemos en todas las iglesias? ¿Dónde dice en la Biblia que tendríamos que hacer el culto de esa manera? ¿Sí? Me No refiero dice, al orden de la liturgia. no lo dice. No, no lo dice. ¿Dónde dice en la Biblia que el culto tiene que ser de 2 horas para que sea santo, santo, santo? ¿Son tradiciones? ¿Ah? Tradiciones no sacras, o sea, no sagradas, tradiciones de orden. Pero hemos hecho de la tradición lo sagrado. Por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia que para orar siempre hay que cerrar los ojos y ponernos de rodillas? ¿Dónde dice en la Biblia que para orar debo cambiar mi tono de voz? Más si dice la Biblia que al orar no usemos vanas repeticiones, por ejemplo. Y hemos hecho de la posición corporal algo sagrado en vez de hacer de nuestra intención del corazón lo sagrado. Y lo mismo sucede con el altar familiar, mis amados hermanos. El altar familiar, ¿dónde dice en la Biblia que debemos tener altar familiar? A ver, ustedes fueron juiciosos y respondieron la tarea. Yo iba a ver los que hicieron la tarea. ¿Dónde dice en la Biblia que debemos tener altar familiar? O sea, el pastor nos puede hacer una tarea no bíblica. Y muchas veces hacemos de la tradición y ponemos la tradición por encima de la Biblia. La Biblia nos llama a orar, a tener comunión, a interceder, pero ¿saben ustedes que el tema altar familiar ni siquiera es un tema, ¿cómo ay, se me fue la paloma, ancestral? El tema del altar familiar parte de alguien que alguna vez dijo, las familias tienen que orar juntas y no es malo. Ojo a esto, no es malo hacerlo, pero lo que hemos tratado de hacer y por eso muchas veces fallamos en nuestro altar familiar es que queremos hacer de nuestro altar familiar otro culto aparte del que llevamos el domingo a la iglesia. Y queremos hacer de nuestro altar familiar algo igual al culto. Cantamos, oramos, nos demoramos, damos informes. Lo único que no recogemos es la ofrenda en el culto familiar. Y muchas veces fracasamos en nuestro altar familiar porque no somos estratégicos. Y surgían unas preguntas en medio de esto. Por ejemplo, ¿cómo debería ser nuestro altar familiar? Y las respuestas que encontré en varias de ellas, ojo a esto, no estoy diciendo que está mal, solamente quiero que lleguemos a una conclusión de lo que estamos haciendo. Y lo que leí en la mayoría de las respuestas fue prácticamente un pequeño culto entre semana en la iglesia, en la casa, perdón. Oído a esto. Un altar familiar también se debe ver representado en el tiempo que compartimos con nuestra familia. ¿Creen ustedes que salir a comer eventualmente con nuestra familia no es espiritual? ¿Creen ustedes que un viernes por la noche llegar a la casa, desconectarnos de todo, ver una película con nuestra esposa, con nuestros hijos, no es espiritual? A ver, ¿qué Todo dicen es ustedes? parte. Todo es parte. Todo es parte. Micrófonos cerrados, por favor. Si hay 2 personas en la misma casa con dispositivos abiertos, apagan primero uno, bloqueen el sonido para poder abrir el micrófono del siguiente. Todo esto es parte de nuestra comunión con nuestra familia. Hablo a los padres que tenemos hijos. Porque, digamos,
¿Cómo cree que debería ser el altar familiar? Obviamente, en el altar familiar oramos los unos por los otros. Obviamente meditamos en la escritura. Obviamente la adoración, tener un cántico, tener 2 cánticos, 3 cánticos, en fin. Esto es algo que debe ser muy guiado por el Señor. Oiga esto, según las estadísticas de la iglesia evangélica, solo el 3% de las familias evangélicas tienen altar familiar. ¿Saben por qué solo el 3%? Porque el otro 97% quiere imponer, quiere desafiar y quiere hacer del altar familiar algo ultra espiritual y no algo inspiracional. Inspiracional. Yo les voy a contar un secreto personal y no lo voy a hablar con jactancia. Yo tengo una dieta espiritual de oración alta en mi vida personal, como pastor y como individuo. Tengo lecturas de la Biblia altas. En este momento no solamente hago tiempo con Dios, sino tengo otros devocionales que tengo por mis compromisos ministeriales, en fin. Tengo una dieta de la lectura de la Biblia elevada. Tengo una lectura de libros elevada. Tengo música que me encanta. Hoy estuve solo en la iglesia y me meto en mis viajes y en fin. Yo no le puedo imponer ni a mi esposa si quiero, mucho menos a mis hijos, que lleven mi mismo ritmo espiritual. ¿Ustedes se imaginan donde yo cogiera a Sara y a Juan Diego y los sentara en la sala de la casa para que me escucharan orar 1 hora, hora y media o 2 horas? ¿Creen ustedes que mis hijos participarían del altar familiar? ¿Creen ustedes que si yo hago los 5 devocionales que hago, más las lecturas diarias de la Biblia, con Juan Diego y con Sara Carolina, se me pegarían a un devocional familiar? ¿O los chinos del pastor son muy carnales? Y los suyos muy espirituales y me tendrían que enseñar a cómo hacerlo, porque es allí donde muchas veces fallamos. El altar es familiar. Es algo que tiene que ser inspiracional. Por eso hay una pregunta, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se demora usted haciendo su devocional personal? No sé cuánto tiempo invierte usted entre la oración diaria, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración, la intercesión, en fin. Hablo de la vida privada, ¿no? No estoy cuestionando ninguna de las respuestas, mucho menos faltándole el respeto a alguien con alguna de sus respuestas. El ideal es impresionante. El ideal. Yo leí muchas respuestas, bueno, leí todas las respuestas y yo me preguntaba si esto fuera realidad, tendríamos otro tipo de vida completamente diferente. Y hacía la pregunta, ¿cada cuánto debería hacerse el altar familiar? Varios de ustedes me dijeron todos los días 1 hora. Yo me hago la pregunta, si usted tiene vida personal de oración, o sea, intimidad, yo les puse ayer una indicación, porque, ojo a esto, el altar familiar no suple mi privacidad con Dios. Yo tengo que orar con Carolina, con mis hijos, pero eso no suple mi intimidad con el Señor. Entonces, vamos al siguiente punto. El ideal es excelente, mis amados hermanos, y me encantaría que ese ideal fuera una realidad. Pero cuando hablamos de la vida devocional en familia, tenemos que tener en cuenta que aunque vivimos bajo el mismo techo, tenemos sistemas completamente diferentes, hábitos completamente diferentes, enfoques completamente diferentes y necesidades completamente diferentes. Yo con mi esposa y con mis hijos hemos diseñado algunos momentos para tener nuestro altar familiar y muchas veces en nuestro altar familiar ni cantamos, ni leemos la Biblia, ni oramos. Usted dirá, pero ese devocional no es como muy espiritual. Pero nos sentamos, preguntamos cómo estamos cada uno de los miembros de la familia, compartimos nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestros anhelos. ¿Será que eso es correcto en un altar familiar? Ojo a esto, yo tengo 2 hijos. Sara ya tomó una decisión hace unos años atrás por Cristo, se bautizó y solo espero que sea una decisión firme.
Pero Juan Diego, yo no sé si ese chino es cristiano o no. Lo único que sé es que me acompaña a la iglesia todos los domingos y eventualmente me acompaña en mis devocionales familiares. Pero yo no puedo dar fe pública de que mi hijo aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador y vive bajo los mandatos de las Santas Escrituras. Por eso, una vez más aprovecho para decirles a ustedes, mis amados hermanos, que no miren a mis hijos como los hijos del pastor. Mírenlos como niños comunes y corrientes, normales. Si tienen que exhortarlos, exhórtenlos, corregirlos, corríjanlos. Pero que sean los hijos del pastor no les da un nivel de espiritualidad mayor que el de sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces partimos del supuesto, ¿no? Yo les voy a decir otra cosa. ¿Ustedes creen que yo puedo responder por la vida espiritual de Diana Carolina Maecha Álvarez? ¿Qué creen ustedes, los que son pareja? No. No, señor. No, muy bien. Yo insto a mi esposa, motivo a mi esposa, como pastor de la iglesia y como miembro de la iglesia, corrijo a mi esposa en algunos momentos determinados, pero ni siquiera a mi esposa le puedo imponer mi dieta espiritual. No porque sea más que ella, o ella no me podría imponer la suya. Por eso muchas veces los matrimonios no pueden orar juntos, porque uno le quiere imponer al otro el estilo devocional, la forma devocional, lo que tenemos que hacer, cuando muchas veces lo que tenemos que tener es comunión y paz para poder tener una buena vida espiritual juntos. La mayoría de las parejas que fracasan en orar juntos, fracasan por lo siguiente. Número uno, por demandas que no se pueden suplir en el plano espiritual. Y número dos, porque el mismo devocional muchas veces lo lleva a conflictos. Y muchas veces en nuestra familia usamos la oración y la palabra para mandar indirectazos en vez de inspirar, porque el que convence es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Y es allí donde tenemos que hacer una reingeniería, una reestructuración de la vida espiritual, porque sí necesitamos hogares de oración. Mire, a mí lo único que me ha gustado de la pandemia y de la virtualidad es que estamos haciendo de nuestra casa un lugar donde estamos continuamente exponiéndonos a la oración y a la palabra. Eso no pasaba antes de la pandemia. Ahora tenemos un espacio diferente. Y yo les hacía otras preguntas. ¿Cada cuánto es el tiempo devocional en familia? Yo tengo en mi casa anhelo y a ratos no lo podemos hacer tan radicalmente, pero lo tenemos una vez por semana. Ojo a esto, no siempre oramos, no siempre leemos la palabra, no siempre estamos tocando las nubes del cielo, no, muchas veces lo que hacemos es desconectarnos de todo el mundo y compartir como familia. Escuchar las necesidades de Carolina, de Juan Diego y de Sara, y también he tenido la oportunidad de ser escuchado por mis hijos, por mi esposa, de contarles cómo estuvo hoy, cómo estuvo el día, cómo estuvo esto, qué desafíos tengo, por qué me encantaría que oraran por mí. Eso también es espiritual. Oído a esto, una casa dividida contra sí misma no prospera. Cuando tenemos comunión, empatía y unidad, seguro que vamos a tener tiempos de oración y tiempos con la escritura muy provechosos. No siempre es así. También hay veces nos sentamos. Aquí detrás queda mi sala. Ahí nos sentamos, hablamos, tomo notas de las necesidades y de los problemas de mis hijos, de mi esposa, y les comento mis desafíos también. Y es el momento en el que no hay nadie en mi casa, solamente estamos los cuatro. Pero esos tiempos también los tenemos muchas veces en el carro, cuando vamos hacia algún lugar, cuando salimos a comernos un helado, cuando hacemos oficio aquí en la casa, cuando compartimos tiempo en familia. Porque algo que nos ha querido robar este tipo de mundo es el tiempo en familia, el tiempo en pareja. Hasta el ministerio lo usa para no compartir con nuestro cónyuge. El trabajo, cargas excesivas, en fin, una cantidad de demandas que muchas veces nos impiden estar con nuestro cónyuge. Algo que me agrada hacer con mi esposa cada vez que llego de un viaje es sentarme, comer con ella, contarle cómo me fue, qué hice, decirle aquí se me fueron las luces, amor, creo que la embarré con esto o llegué muy bien. Descargarme. ¿Sabe que me encanta siempre que llego de viaje porque mi esposa casi siempre, oiga, ¿podemos cenar juntos?
Son tiempos donde muchas veces ella no ora por mí, pero el simple hecho de escucharme me ministra más que si pusiera sus manos sobre mí y me ministrara. El compañerismo. ¿Saben que muchos de los matrimonios cristianos, hablo de la Iglesia Evangélica Global, no tienen paz en su casa? Pero si quieren orar 2, 3 horas diarias. No hay paz, no hay deleite. Yo no sé usted cómo está viviendo, cómo es su situación financiera, sea buena o sea mala. No hay cosa más hermosa en esta vida que poder llegar a su casa y descansar. Sentirse seguro. Sentir que la persona con la que usted está lo escucha, lo ama, no es perfecto, no es perfecta, pero usted puede confiar. Eso es espiritual, mis queridos hermanos. Solteros, tápense en los oídos. Una sana vida sexual también honra al Señor, queridos matrimonios. Y les voy a decir otra cosa. Nuestros hijos saben si de verdad somos coherentes o no con nuestra comunión con Dios. Yo a mis hijos no tengo que imponérmeles como el pastor, máster en teología. Tengo una cantidad de cargos que a ratos ni los entiendo. Esos chinos lo único que ven es yo cómo trato a la mamá. Cómo reacciono frente a las presiones de la vida. Y con eso es que los puedo inspirar para que sigan al Señor. A esos manes no les importa si yo estudio, si no estudio, si oro, si no oro. Ellos solamente quieren ver coherencia. Coherencia entre lo que pasa en la iglesia y pasa en mi casa. Y es allí cuando muchas veces nuestro tiempo familiar, por eso toco este tema, ya que estamos hablando de mayordomía, de responsabilidad, porque sí es importante que hagamos de nuestra casa un altar. Es una buena tradición. No la estamos sacando de combate ni estoy diciendo, no me malentienda, por favor. Sí tenemos que orar, sí tenemos que adorar. Pero, por ejemplo, a mí me encanta, a algunos de ustedes ni les gusta, pero a mí me encanta un salmista. A mí me encanta tener mis tiempos de oración con los Marcos Witt, Marcos Barrientos y Marcos Brunet. Ninguno de esos le gusta ni a mi esposa ni a mis hijos. ¿Cree usted que para poderme, hoy yo estuve en la iglesia, hay un CD que se lo recomiendo, si le gusta a usted, se llama Íntimo 2 de Marcos Brunet. Qué música tan linda, me conecta con Dios. Yo le pongo esa música a Juan o a Sara y los duermo. A Carolina no le gusta. Yo tengo que ponerme, por ejemplo, de acuerdo con mi esposo y con mis hijos, si vamos a usar música en nuestro altar familiar, ¿qué canción nos gusta a todos? Nos conecta a todos. No la que el pastor determine, porque si no, usted no es espiritual. Hay cosas que a mis hijos no les cuadran ni a mi esposa, pero a mí sí. Por ejemplo, a mi esposa le gusta Quique Pavón. A mí eso no me gusta, para mí eso no es música, no me gusta. Hay música que no me gusta, una tal oveja cósmica por ahí, no me cuadra eso. No estoy diciendo que sea mala, a mí no me cuadra. Por eso tengo que tener en cuenta en qué nivel están mis hijos, cómo están mis hijos, para que cuando lleguemos a orar y tener el tiempo de la vida devocional en familia, oiga, nos entrenemos todos. Porque yo les hacía una pregunta. Por ejemplo, aquí hay gente, sé que aquí hay algunas personas que tienen niños pequeños, hijos como Juan, como Sara. ¿Alguien me podría dar una idea de cómo hacer un devocional familiar con un preadolescente o con un niño? A ver, hágale, alguien que me pueda ayudar un poquito con esto. Bueno, mi esposa me pide la palabra. Voy a apagar acá para que ya pueda abrir el micrófono. Con música cristiana. Listo. Yo creo que algo que ha sido muy provechoso, pero creo que se escucha, bueno, ha sido muy provechoso con Sarita y con Juan, son las películas. Y hay películas que dejan mensaje muy bonito y traen la reflexión y a partir de ahí podemos dialogar y como que aterrizar la idea y aterrizar lo espiritual por medio de una película bonita, hay cristianas, hay no cristianas,
Entonces, esa ha sido una forma chévere como de qué piensas, qué te parece, esto está bien, esto está mal. Así me ha parecido chévere. Espérate, apago. Bueno, yo también tengo algo que agregar. ¿Quién está por ahí? ¿Quién no vi? ¿Aló, aló? Yuseli Paz. Ah, Yuseli, dale, chinita, es que no te veía. Yuseli. Te frizaste, quedaste ahí. ¿Ya? Ah, fui yo. ¿Congelado? ¿Ya? O bueno, fui yo, no sé. Bueno, Dale. bueno, finalmente nosotros hace más o menos unos 2 años, quizás, tenemos una rutina diaria y es que nuestro tiempo con Dios, digamos el librito, pues tiempo con Dios, lo manejamos en familia, ¿cierto? Excelente. Entonces, todas las noches ya es un hábito, de hecho, cuando no lo hacemos, ya el niño, cuando sí nos está cogiendo como tarde, Juan Felipe ya dice, mamá, vamos a orar, el tiempo con Dios, o sea, ya pues se volvió un hábito, ¿cierto? Entonces, Excelente. lo que hacemos es involucrarlo a él en la lectura. Entonces, él es el que lee, obviamente ya como todo el tema de cuando no quiere hacerlo, porque hay días que no quiere, pues nosotros lo hacemos, pero en términos generales siempre lo hace él. Y le pedimos que, pues que entendió, ¿no? Que entendió de lo que leyó, por ejemplo, este tema del libro de Samuel, pues nos dejó muchas enseñanzas, ¿cierto? Porque pues cuando hablábamos de los hijos del profeta Elí, pues nos dimos cuenta que los hijos, y él preguntaba, y él me decía, mamá, o sea que los hijos del profeta, del sacerdote, no fueron como el sacerdote, y mira lo que les pasó. Y pues creo que, digamos, eso pues nos ha servido bastante porque en el análisis de pronto podemos ver cómo, y por ejemplo en estos días que estamos hablando ya el tema de la coronación de Saúl y bueno, todo lo que pasa allí, que todos creo que están en línea con este tema, pues él lo ha entendido y hemos podido entender la palabra de una forma diferente que no lo hacíamos antes y pues yo doy testimonio que el tiempo con Dios nos ha servido para hacer el altar familiar. Bueno, yo la verdad no he participado en el chat porque pues he tenido unos temas, bueno, situaciones familiares que hemos estado viviendo, pero yo creo que este tiempo, digamos, de pruebas, porque hemos venido pasando por unas pruebas muy fuertes en muchos sentidos, creo que ese tiempo de altar familiar nos ha nutrido mucho. A mi suegra, que ella es católica, pero ella todas las noches siempre nos dice, bueno, cuando estaba acá, vamos a orar, vamos a leer la palabra. O sea, ya ella, o sea, se nos volvió como un hábito muy bonito y creo que eso es muy interesante. En ocasiones a veces pues cantamos alguna alabanza, casi no, pues no lo hacemos porque pues lo hacemos de vez en cuando en realidad porque el tema del canto pues no somos muy buenos en eso, pero bueno, ahí lo hacemos para alabar al Señor. Entonces creo que ha sido un tiempo muy importante y Juan Felipe aprendió a orar. Entonces él ¿cómo se llama? Nos turnamos la oración. Entonces un día lo hace Juan Carlos, otro día lo hace Juan Felipe, otro día lo hago yo. Y pues ha sido interesante y hemos crecido bastante en ese tema. Era lo que tenía para decir. Muchas gracias. Yuseli, gracias por lo que nos cuentas y yo solo quiero que te apuntes un punto allí y es por lo siguiente. Si tu hijo se ha conectado con ustedes, es porque los ve a ustedes haciéndolo. Pero yo tengo la otra tragedia con otras familias. Y es que la tragedia es que quieren que sus hijos tengan vida devocional cuando sus papás no la tienen. Esa es otra contradicción muy fuerte. Apaguemos los micrófonos, por favor. Es allí donde muchas veces perdemos la autoridad de nuestra casa. Yuseli nos está dando un testimonio de cómo en su casa funciona el tiempo con Dios, cómo lo hacen a diario y de verdad los felicito porque es un hábito ya que tienen ustedes y excelente que Juan Felipe esté involucrado y activo en la vida devocional. Y es un excelente testimonio y un modelo. Ahora, lo que tenemos que cada uno de nosotros buscar es cuál es nuestro modelo o cuál es nuestro tiempo de crecimiento espiritual en nuestra familia. Y aquí es cuando todos somos diferentes y tenemos que llegar en medio de nuestra diferencia al lugar donde Dios nos quiere ver, comunión e intimidad espiritual, tanto individual
como familia. Ojo a esto, los jóvenes son otro cuento completamente diferente. Los jóvenes no, o sea, Juan Diego se me empata muchas veces en más cosas que la misma Sara. Se llevan solo 5 años de diferencia, y es allí donde tenemos que, ojo a esto, mis queridos padres, aquí porque aquí hay papás, no sea impositivo, inspire, no se imponga, porque la imposición genera rebelión, mis queridos hermanos. Hay un texto bíblico que yo sé que la mayoría de los papás lo ha usado y siempre lo usan fuera de contexto. Fórzalos a entrar. Y con ese versículo le han dado hasta correa a los chinos. Hola. Pero cuando usted analiza ese texto bíblico de la manera correcta, no me está hablando de nada de esto. Forzar a entrar no es obligar a entrar. Oído a esto. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Yo no puedo convencer absolutamente a nadie de pecado. Esa es una función exclusiva del Espíritu Santo. Daniel Pineda, familia Pineda Bernal, levantó la mano. Sí, que bueno, en jóvenes sí hemos visto eso, que para ellos nomás adherirse a su tiempo con Dios es difícil. Para ellos el tiempo con Dios de los adultos es ladrilludo, y ellos han optado por usar aplicaciones como Glorify. Y en este momento eso estamos explorando eso en la iglesia con los jóvenes y los preadolescentes de la iglesia. Y eso también creo que es difícil en las familias porque, no sé, un papá de 40, 50 años que maneje a la velocidad Glorify es difícil. Pero algo que creo que con jóvenes, creo que hemos visto que funciona para hacer el tiempo con Dios o conectarse con el altar familiar, es que una situación que ellos estén viviendo, como tiene luz en la Biblia. Digamos, con los jóvenes hablamos de, ellos siguen mucho y están súper pendientes de su Instagram siguiendo a alguien. Y nosotros los cuestionamos como, ¿usted sigue mucho a alguien, pero usted es un verdadero seguidor de Jesús? O eso, como temas de su música, su cultura, ¿cómo las podemos llevar y extrapolar a la Biblia? Creo que eso sería un punto para como mediar las edades y cosas en un altar familiar. Excelente, Juanita, muchas gracias. Ahora, el altar familiar es un punto donde tenemos que llegar, y por eso hablamos de esto, porque es como Dios toma control de mi casa, cómo toma control de las personas que viven conmigo y cómo los protejo de la influencia del mundo, cómo los protejo de la influencia de la televisión, del internet. Pero sabe que también es importante hablar con nuestros hijos de sexualidad. Yo no sé si usted lo ha hecho. Yo tuve una charla con mi hija medio rara allá en Panamá el año pasado, en sus 15 años, y dentro le he hecho otra charla. Y claro, hay veces mi hija me abre los ojos porque he tenido que tocarle temas puntuales que seguro que con otro miembro de la iglesia para mí va a ser más fácil. Pero cuando los he tocado con mis hijos, ay, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta hablar con mi hija de su vida sexual, de sus sentimientos? En estos días estuve hablando con ella de varias cosas que pues ya escuchaba en el colegio, de la vida sexual, de sus órganos genitales, una cantidad de cosas. Y son cosas que tengo que hablar con ella, porque si no las habla con el papá, las va a hablar con los amigos y no las va a hablar de la mejor manera. Y si no las habla con los amigos, va a aprender con internet, que me la va a desorientar completamente. Eso es igual de espiritual que poner mis manos sobre mi hija, bendecirla y llorar por ella. Igual que con mi hijo, igual que en todas las áreas de nuestra vida, porque es ahí donde, por eso digo, la religión, las tradiciones nos han llevado a hacer un papel muchas veces con muy buenas intenciones y muy sinceros en nuestros deseos, pero muchas veces podríamos estar sinceramente equivocados por no hallar la coherencia que encontramos que debemos tener como hijos de Dios. No somos perfectos, somos completamente imperfectos, y es importante que nuestra familia sepa quiénes somos nosotros. Ahora, alguien me escribía por el interno, pastor, pero en mi familia nadie es cristiano, ¿cómo hago el altar familiar? Pues papito, hágalo usted solito. Ore para que el Señor convenza a su resto de familia, porque aquí es donde cometemos otro error. Nuestros familiares no son cristianos y los queremos hacer llevar un culto que ellos no van a entender. Mire, hermano, si usted tiene, hoy escuchaba algo, respetemos a los católicos. Me parece un atrevimiento que siempre estemos atacando a los católicos, satanizando a los católicos, cuando es una grave falta de respeto, mis queridos hermanos. No se meta con las convicciones de nadie.
Hay familiares nuestros que son católicos, no han tenido un encuentro con el Señor. ¿Cómo nos vamos a atrever a hablar mal de un católico, a decir cosas en contra de los católicos, en contra de las imágenes con alguien que aún no tiene el testimonio del Espíritu Santo en su vida? ¿Y a usted le gustaría que le respetaran la iglesia a la que usted pertenece? ¿Cierto que no? Entonces no irrespetemos a los demás. Giovanna Franco levantó la mano. Sí, Juanca, respecto a lo que estás diciendo ahí, ¿Sí? por ejemplo, en mi caso, también mis padres y pues, toda mi familia son católicos. Pero como hacemos nosotros por altar familiar, nosotros siempre, independientemente de religión, en las noches nos unimos y oramos. Pues oramos, damos gracias, como nos fue el día, hablamos, compartimos y siempre tenemos como nuestro tiempo de orar juntos, independiente que ellos sean católicos y yo sea cristiano. Excelente, Johanna. Pero sabe que yo conozco otras familias que actúan completamente diferente y el tiempo de altar familiar se convierte en indirectazos. No es así. Esto es grave porque es irrespetuoso, mis queridos hermanos. Qué lindo que Giovanna puede tener su devocional con sus papás que son católicos y ella es cristiana. Oye, adoramos al mismo Dios. Pero qué jartera podernos hablar de cosas doctrinales o perspectivas eclesiásticas en un devocional familiar, ¿no? O mucho menos hablar de lo que no sabemos y atacar a muchas personas que son sinceros con su búsqueda de Dios. Ahora, para mí esto era supremamente importante aclararlo. Gracias por sus respuestas, tanto las que escribieron en el chat como los aportes que acabamos de tener en esta área, porque sí debemos tener tiempos devocionales en nuestra casa. Sí debemos orar como pareja. Sí debemos orar con nuestros hijos. Sí debemos hacer de nuestra casa un altar. Pero tenemos que ser estratégicos, tener discernimiento espiritual, conocer los momentos, los tiempos y sobre todo, mis amados hermanos adultos, seamos coherentes. Si mis hijos me ven peleando con Carolina hoy a las 7 de la noche y nos ven peleando y siendo indiferentes acá, y a las 8:30 les digo, hijos, llegó la hora del altar familiar, saquen sus Biblias. ¿Qué creen que va a pasar? Me imagino la cara que te van a hacer. ¡Wow, juicio, papá! ¿Sabe? Mis hijos ya me hablan de las cosas de la casa. Mi hija me ha dicho, papi, no me estoy de acuerdo con esto, no me pareció tal cosa. Bueno, Dios, ayúdame a llegar al punto que es, ¿no? Tengo que ser coherente. Perfecto no soy, y por eso no me puedo mostrar doble cara en mi casa. Pero mis hijos pueden ver a un hombre que reconoce su error, que trabaja en sí mismo cada día para poder agradar a Dios. Y esa es la manera más linda en que mis hijos me han hecho preguntas claves de la vida espiritual y muchas otras cosas. Ahora, todo esto lo pongo en la mesa, ¿por qué? Porque para hacer altar familiar, yo les escribía hoy, asegurémonos de no tener argumentos en contra. Asegurémonos de estar en paz. Porque el enemigo también quiere hacerle la suya y dañarle su tiempo con Dios en su casa, en su familia. No, aprendamos a vivir en paz, mis queridos, que es una de las señales de dónde está Dios. Si usted ora 1 hora, lo bendigo, lo felicito. Si ora 3, mucho mejor. Pero si ora 10, también lo felicito. Porque en la Biblia no dice que tengo que orar 1, 2, 3, 4, 5 horas. En la Biblia no existe el horametro, que a ratos nos han querido meter tradicionalmente. Se le murió un familiar. No, es que eso le faltó oración. ¿Cómo así es que Dios escucha? O sea, es como si tuviéramos a Dios en competencia y Dios estuviera en el cielo. Este oró 10 horas esta semana, este oró 1. Bendigo al que oró 10 y al que 1 se fregó. Eso hemos hecho de la oración y por eso muchas veces hemos convertido la oración más en un pretexto que en una disciplina espiritual. Daniel viene a volver a levantar la mano. Última pregunta para terminar hoy. Y ahora sí, sí, yo no es una pregunta, es un apunte rápido, digamos, pues, perdón que no fuimos juiciosos en responder la tarea, pero nosotros con Juanita, digamos, pues, tenemos la costumbre de cuando alguno de los dos está, pues, malito o algo así, pues orar por el otro. Entonces, digamos que eso creo que también, pues, hace parte de, tal vez no es como todos los días estamos enfermos, todos no, pero pues digamos que cuando llega el momento, pues sí, es como la primera cosa que estamos procurando y buscando hacer en esos momentos. Ya bueno, todos sus aportes son importantes, por eso hable con libertad, escriba con libertad.
Yo le voy a enviar otros recursos que tenemos para ello. Espero que usted esté aprovechando los recursos, los materiales, las lecturas que les he compartido, las clases que estamos allí grabando, porque igual este seminario tiene fecha de vencimiento, pero nuestra vida con Dios y nuestra mayordomía no tienen fecha de vencimiento. En ella tenemos que trabajar de manera continua y crecer de manera continua. Nos quedan 2 temas muy claves. La mayordomía en nuestra iglesia y la mayordomía en las finanzas. Entonces, vamos a estar el próximo martes aquí conectados, vamos a estar preparados para el tema, vamos a tener un tiempo más especial en una de las áreas como más un foro para que podamos tener todo esto en cuenta. Y ante todo, lo que más nos interesa es que sea la Biblia, el concepto de Dios, el que quede impreso en su mente y en su corazón. Usted y yo tenemos la facultad y la guianza del Espíritu Santo para retener lo que es bueno y poder aplicar lo que construye y edifica nuestras vidas. Así que, mis queridos hermanos, gracias por su tiempo, bendigo sus vidas. Creo que Dios nos ha permitido tener todo esto porque algo nuevo está haciendo Dios, algo nuevo quiere hacer Dios. No le demos lugar al diablo ni permitamos que el diablo destruya nuestra fe, destruya nuestras cosas. Si usted quiere ser un buen mayordomo de su iglesia, le voy a terminar con esto esta noche. Sea parte de la solución, no del problema. Porque si Dios lo plantó con un plan. No lo plantó para desarraigar, sino para crecer y construir. Entonces oremos esta noche y pidámosle a Dios que nos bendiga, que nos ayude a seguir adelante, que nos dé la fortaleza para que lo que hemos recibido no quede en el campo teórico, sino quede en el campo de la práctica, de la obediencia al Señor. Del afán no queda sino el cansancio. Si no ha hecho el tiempo con Dios de hoy, hágalo. Y creo que Dios le va a hablar de una manera muy especial hoy acerca de tomar decisiones fuera de tiempo. Así que vamos a orar y quiero invitar a mi hermana Tatiana Méndez, que está aquí conectada con nosotros, que nos despide en oración esta noche. Bueno, buenas noches. Gracias, pastor, por la invitación. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos reunirnos todos los presentes para poder escuchar esta información tan valiosa. Señor, bendigo a cada una de las personas y a los que moderaron el día de hoy la reunión, Señor. Ayúdanos a ser un ejemplo, ayúdanos a modelar todo lo que hemos visto, Señor, a poner en práctica cada una de las series que estamos viendo. Si estamos siendo indisciplinados, hasta nosotros mismos quizás nos hemos fallado con no cumplir con aquellos hábitos que tenemos pendientes, pues danos discernimiento, Señor. También te pido, Señor, que nos ayudes a ser fuertes ante cualquier situación difícil, tentaciones, que nos animes a hacer todos los días nuestro devocional, que nos ayudes si es que estamos quebrantados, afligidos, tristes, aburridos, quizás no vemos cambios. Señor, te pedimos que nos ayudes a perseverar, que nos ayudes a levantar ese altar familiar en cualquier lugar donde estemos. Sabemos que tu presencia es en todo lugar, Señor. Acompáñanos, rodéanos, Señor, con tus alas. Ayúdanos a confiar en ti, poner nuestra mirada en ti y que todo lo que estamos aprendiendo, Señor, lo podamos poner en práctica, que esto no se nos olvide, que esto no quede en el pasado, quizás como un curso más, que esto sea realmente algo que impacte nuestras vidas, las vidas de los padres, de los hijos, de quienes son solteros, también los que son casados. Ayúdanos, Señor, para que realmente esto nos impacte y podamos dar buenos frutos al terminar este seminario por el resto de nuestras vidas. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Descansen, por favor. Descansen. Sé que han pasado por un largo día de trabajo. Si no han cenado, cenen rico, descansen y que sueñen con los angelitos de paso. Que tengan buenos sueños. Que Dios me los bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes
Pórtense bien, no molesten, no generen problemas, por favor. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, Paz. Gracias, Giovanni. Dios te bendiga. Muchas gracias. Que Chao, buenas duerman. noches. Chao. Señora Buenas Alexandra, noches. comparte la diapositiva de hoy. Chao, señora Fanny, bendiciones. Juanita, Dios te los bendiga. Hermana Fabiola, Dios me la bendiga. Carlitos Méndez, cuídese mucho, mijo. Carlitos, lo mismo para todos. Feliz noche, Dios los mano de bendiga. Jaime Quintero, bendiciones. Dionielis, bendiciones. Mi hermana Berta Mendieta, usted toda elegante, toda avispa, como siempre ahí en primera fila. Gracias, pastor. Dios me la bendiga. Amén. Familia Quintero Bautista, también bendiciones. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Joan Medina, bendiciones. Andrea Garzón, Dios me la bendiga. Bueno, todos ustedes un feliz noche. Me cuidan. Sandrita, Dios te bendiga. Tiene cara de juiciosa su merced esta noche. Siempre, pastor, me extraña. Ah, yo sabía que iba a abrir el micrófono. Dios me la bendiga, chida. Amén, pastor, igualmente.